Bueno, vamos a comenzar. Vamos a compartir pantalla. Hago un breve repasito mientras se me actualiza la tablet, que decidió actualizarse ahora y no pude cancelarlo, y esto es decisión de los aparatos electrónicos. Cuando quieren actualizarse, se actualizan y no te dejan hacer nada. El otro día en la última clase estuvimos hablando de qué era la estabilidad atmosférica, ¿sí? Que esto nos iba a ayudar a entender qué pasaba con esa masa de aire que se elevaba. Si esa masa de aire se elevaba y estaba más fría respecto a su entorno, se volvía estable, tendía a volver a su lugar, a su posición original, mientras que si tenemos una masa inestable, es decir, que está más caliente que su entorno, tendía a subir, a elevarse. Hablamos de la presencia de un gradiente a nivel planetario, que es un gradiente ambiental, que después en cada caso que nosotros analicemos va a ir cambiando, ¿sí? Porque no en todos los lugares tenemos la misma temperatura o el mismo cambio vertical de temperatura en la atmósfera. Entonces comparábamos este gradiente seco que llevaba nuestra parcela con el gradiente ambiental para ir viendo cómo se relacionaba con este medio, si estaba más fría o más cálida que el entorno, y analizar los tipos de estabilidad. Cuando la parcela de aire ascendía y se iba enfriando, ¿sí? Y estaba más fría que el medio que la rodeaba, siempre decíamos que estábamos ante un caso de estabilidad estable o de una atmósfera estable. Mientras que cuando estábamos en el caso contrario, a medida que la parcela se iba elevando, estaba más cálida que su entorno, ¿sí? Tenía una mayor temperatura, estábamos frente a una atmósfera inestable. Estos conceptos les servían para poder terminar de desarrollar la práctica. Ahora vamos a dedicarnos a eso, a repasar las prácticas, para poder sacarnos todas las dudas respecto a Profesora, ¿y la sí, estabilidad neutra que pregunta en el práctico? la estabilidad neutra, ¿sí? Es cuando la parcela y el entorno tienen el mismo, o sea, ascienden con el mismo gradiente vertical de temperatura. Si nosotros estamos ante un caso de estabilidad estable, por ejemplo, tanto el ambiente como la parcela tienen el mismo gradiente. Vamos a poner, por ejemplo, que la atmósfera tiene un gradiente o un desarrollo vertical de 10 grados centígrados por cada kilómetro, y la parcela que sigue el gradiente adiabático seco tiene el mismo gradiente, 10 grados centígrados por cada kilómetro que asciende, ¿sí? Disminuye con esa tasa. Ese sería el caso de estabilidad neutra, ¿sí? En la que tanto el entorno y la parcela mantienen siempre la misma temperatura en todos los niveles. Bueno, gracias. Después volvemos igual sobre eso. Avanzo un poquito, después vimos el tema de la evapotranspiración, vimos que era un proceso doble, por un lado evaporación, por el otro transpiración, ¿sí? Y este proceso de evapotranspiración a nosotros nos servía para entender si la zona que estábamos analizando estaba en balance hídrico, es decir, si cubría esa zona todo el año los requerimientos necesarios de agua para poder realizar este proceso de evapotranspiración. ¿Cuál era el fin de este proceso de evapotranspiración, o entender este proceso y el balance hídrico? Establecer una nueva clasificación climática, ¿sí? Que nosotros la vamos a terminar de ver en la unidad 9 cuando se vean clasificaciones climáticas, y esa clasificación climática es la clasificación de Sorway, ¿sí? Esa clasificación está basada en la precipitación y la evapotranspiración que se genera en un lugar, y se establecen tipos climáticos a partir de ella. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos en cada... ahí se me conectó
Voy a conectar bien la tablet para que grabe bien, porque si no, ahí quiso arrancar de vuelta. Ahí está. Bueno, ahora tenemos la tablet conectada, vamos a poder avanzar un poquito. Les decía, esta clasificación de la evapotranspiración, de este concepto que nosotros decíamos que era un concepto doble, por un lado la evaporación del agua y por el otro lado la transpiración de la vegetación, nos permitía entender esta clasificación climática, ¿sí? Basada justamente en estos dos términos. Esta clasificación, que después la vamos a ver en profundidad un poquito en la unidad 9, nos establece todas estas zonas climáticas basado en este criterio, ¿sí? En la cantidad de agua que cae, es decir, de la precipitación, y en la cantidad de agua que se evapotranspira, que se incorpora a la atmósfera a través de este proceso. Yo acá les presentaba cómo era el cálculo de evapotranspiración mediante la fórmula de Sorway, pero les decía, todo este desarrollo no lo vamos a hacer a través de un pequeño software. Lo que tienen que entender es que lo que estamos presentando acá es el análisis de otros factores, de otras variables que nos ayudan a determinar el clima en el planeta, ¿sí? A lo largo de cada unidad, al final de cada unidad, nosotros les decíamos, bueno, analizamos, por ejemplo, la circulación atmosférica, analizamos la presión o analizamos la temperatura y se nos generaba una clasificación climática basada en ese criterio. Cuando veíamos el de la temperatura, esas primeras tres grandes bandas que nos daban los climas cálidos o tropicales, los climas templados y los climas fríos. Cuando empezábamos a incorporar el factor de la altura, empezaban a aparecer zonas que por estar más elevadas, indistintamente de su latitud, tenían climas fríos o climas de altura. Bueno, lo mismo sucede con una clasificación basada en la evapotranspiración y en la precipitación. Nos van a dar lugares con diferencias en cuanto a la humedad que tiene ese clima. Yo voy a avanzar un poquito, el otro día no les terminé, esto cuando no tengo el GIF, ¿sí? Estos son los GIF animados que Marisa pone, este GIF iba cambiando y nos iba mostrando cómo la precipitación a lo largo del año se modificaba, ¿sí? Después se los voy a pedir para la próxima clase tenerlos, y en este nos mostraba cómo iba migrando o cambiando la evapotranspiración, ¿sí? A lo largo también del año. Y esta es finalmente la clasificación que se obtiene con esta metodología de Sorway, que es una metodología que este autor en un primer momento generó para Estados Unidos, ¿sí? En el año 1931, y que después se adaptó a todo el planeta. Entonces ahí aparecen regiones climáticas, ¿sí? Que nos hablan de la humedad, ¿sí? Nos presentan grupos basados en la cantidad de humedad presente en ese ambiente. Entonces tenemos regiones polares, regiones de latitudes medias, subtropicales, tropicales y áridas. La árida es, aparte de las otras que se basan en temperatura y humedad, la árida directamente sabemos que humedad va a tener muy poca, ¿sí? Es un grupo que lo separa del resto, porque no lo puede analizar de la misma forma, porque sabemos que la presencia de agua es casi nula, es muy muy bajita. Pero si ustedes ven en las clasificaciones, sobre todo la subtropical y la tropical, aparecen lo que vendrían a ser climas con una estación seca y una estación húmeda, ¿sí? Yo no me quiero meter demasiado en esto que es clasificaciones climáticas, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que el análisis
de la evapotranspiración y de la precipitación, ¿sí? Que nosotros dijimos que se llamaba balance hídrico, y el otro día estuvimos trabajando con este cuadro y tratando de completar ese balance hídrico, nos va a dar números, ¿sí? Nos va a tirar evapotranspiraciones anuales, excesos, déficit, almacenajes, valores anuales, no solo mensuales, y con esos valores anuales se calcula índices, que se llama índice hídrico e índice térmico, o en algunos casos aparece como índice de aridez, y nos ayudan a determinar tipos climáticos. Ese es el fin que tiene la elaboración de estos balances hídricos, ¿sí? Ahora, después vamos a volver con toda la parte que es práctica, por si no entendieron por ahí cómo se realizaba el ejercicio, ¿sí? Del balance. Yo ahora lo que les quería también mostrar es que en PEDCO, ¿sí? Asociado a esta última parte, para que después miremos, aparece la guía práctica número 2, aparecen dos tablas meteorológicas o dos planillas meteorológicas, las de Neuquén Aero y la de Catedral 2000, y aparecen algunos textos, ¿sí? Sánchez San Román, Burgos, Friedman y Sorway. Bueno, Sánchez San Román, ¿sí? Es un apunte teórico que nos habla un poquito de los conceptos de evapotranspiración, ¿sí? Esto lo van a tener que leer. Esta sería la bibliografía para hacer esta parte número 2. Nos habla de la evapotranspiración y nos habla de distintos modelos para calcular la evapotranspiración, ¿sí? Y cuáles son los factores que influyen en esta evapotranspiración, que es lo que hablábamos la otra vez. Vamos a tener factores como la radiación solar, la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, la cantidad de horas luz, ¿sí? Asociados a la radiación. Eso lo va a establecer la latitud a la que nosotros estemos analizando esos datos o esos valores, ¿sí? Acá tienen todo un apunte bien teórico de todo lo que es la evapotranspiración y cómo se da el proceso. Y acá les presenta distintas formas de cálculo o distintos autores que establecieron métodos para el cálculo de la evapotranspiración. Nosotros nos detuvimos en la metodología o en la fórmula de Sorway, que es la que yo les expliqué el otro día, ¿sí? Pero bueno, acá tienen toda la información completita para que después lean. Por otro lado, también tienen el texto que se llama Burgos y Vidal, ¿sí? Burgos y Vidal también es un trabajo antiguo que nosotros lo dejamos a modo de ejemplo. Burgos y Vidal, ellos realizan una clasificación climática para la Argentina basándose en esta clasificación de Sorway y establecen distintas zonas, ¿sí? Tienen los mapas y tienen todo para que vayan mirando y explican cómo hacen absolutamente todo el cálculo, que es lo que yo les mostré el otro día, para cada región de la Argentina, teniendo en cuenta su latitud, su altura, la precipitación, la temperatura media mensual, ¿sí? Y finalmente llegan algunos mapas como son el de evapotranspiración potencial, es decir, volvemos a ese concepto de la evapotranspiración potencial, ¿sí? La cantidad de agua que en teoría debería evapotranspirar el sistema si tenemos los requerimientos de agua satisfechos, ¿sí? Es decir, si tenemos la cantidad de agua disponible. Después él sigue avanzando, presentan todas las tablas, explican toda la metodología que hacen y llegan a un mapa de exceso de agua, ¿sí? En qué zona se da exceso de agua en promedio en el año. Después nos plantean el mapa de déficit y con estos datos de exceso y de déficit, después finalmente generan los balances hídricos de ciertos lugares de la Argentina. Siguen avanzando, ¿sí? Hay un montón de gráficos para que puedan observar y analizar. Y finalmente, acá nos plantean las regiones hídricas
de la República Argentina, ¿sí? Que es uno de los índices, y en función de esos índices, ¿sí? Presentan más mapitas y una clasificación basado en regiones hídricas. Y abajo lo mismo, pero con regiones térmicas, ¿sí? Con estos dos datos se pueden establecer tipos climáticos basados en esta clasificación, ¿sí? Dependiendo la variación hídrica o climática, vamos a tener climas húmedos, perhúmedos, subhúmedos, ¿sí? Y según la clasificación térmica, vamos a tener climas de tipo megatermal, mesotermal, microtermal, ¿sí? Este trabajo es un trabajo que, si bien es antiguo, muestra la metodología, cómo se iba realizando paso por paso, para que vean lo complejo que es, y también que entiendan que estas personas en el año 50 lo hicieron sin computadora, ¿sí? No tenían las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día, entonces hay errores lógicos de la metodología, lógicos del instrumental con el que contaban, ¿sí? Y también tienen, ¿sí? Ahí en PEDCO subido el archivo original del año 1931, ¿sí? El archivo original de la clasificación climática para Norteamérica generada por Sorway. Está en inglés, entonces toda esta metodología que él explica en inglés es más o menos lo que explican Burgos, ¿sí? Y en el archivo que recién les mostré para la Argentina. Pero acá también el que se maneje con inglés tranquilamente puede leer todo este paper del año, que está obviamente digitalizado, ¿sí? Del año 31, original del año 31. Y después, otro material que aparece ahí es la misma clasificación revisada, ¿sí? Llevada a una escala planetaria, y esto es un artículo de Friedman del año 2005. Él hace toda una revisión de esta metodología de Sorway y hace un escalamiento, ¿sí? A nivel global. Esa metodología la lleva a nivel global, ¿sí? Y también trabaja no solamente con Sorway, sino también con la clasificación de Köppen, ¿sí? Que es una clasificación también bastante antigua, y en función de esas dos logra, ¿sí? Yo voy a pasar un poquito rápido, pero acá están todas las fórmulas y explica todo lo que hizo basado en estas dos clasificaciones para llegar a algunos mapitas, ¿sí? Que nos presentan todos estos valores de todo lo que va analizando, ¿sí? Por ejemplo, en este tiene la eficiencia termal basada en la evapotranspiración anual. Así hay un montón de mapitas, ¿sí? Hasta llegar al último, que es el que presenta al final del paper, ¿sí? Que acá después ustedes lo pueden, a ver si lo podemos girar. Ahí lo giramos, y ahí esta es la clasificación final basada en Sorway, ¿sí? Llevada a nivel mundial con los sistemas de información geográfica modernos, ¿sí? Con computadora, con datos procesados a través de estaciones automáticas, genera este tipo de mapa a nivel planetario, ¿sí? Y esta clasificación que nos da varios tipos climáticos basados justamente en esto que yo les decía recién, que era la combinación de precipitación, temperatura, ¿sí? Y ese balance hídrico que nos iba indicando zonas con déficit de agua y zonas con el requerimiento de agua necesario para poder desarrollar ese proceso de evapotranspiración, ¿sí? Acá tienen todo lo que son las cuestiones asociadas a lo teórico y a toda la bibliografía para esta unidad, ¿sí?
Y después abajo, bueno, tienen la página que si hacemos clic nos direcciona directamente para poder calcular el balance online, ¿sí? Una partecita de ese balance online. Pero ahora lo que quiero que hagamos es que nos dediquemos a la guía práctica, por lo menos a la parte 1, para empezar con todo lo que son dudas, ¿sí? Quiero que veamos todas las dudas que tienen, por lo menos de esta guía práctica, y después continuamos con la del balance. Así que ahora los escucho a ustedes. ¿Cómo van con la guía 1? ¿En qué parte quedaron trabados? ¿Qué ejercicio quieren que desarrolle? ¿Hicieron todos la guía? ¿La tienen lista, completa, finalizada? No, a mí me falta a partir de la 10, bueno, la 11, Bien. la 12, la 13. No, la 11, ahí me trabé. Bueno, la 11. Vamos con la 11. ¿Alguno tiene alguna duda antes de la 11? ¿Alguna consigna antes de la 11 para después no estar mezclando entre distintas consignas? Así voy explicando si hay alguna antes de la 11, si no arranco con la 11. No, profe, siga nomás, porque a mí también me trabé. Bueno, entonces, como dice acá, a partir de la figura 2 es la que tenemos acá, ¿sí? Figura 2, humedad específica media anual. La unidad específica media anual, si nosotros vamos a la definición de humedad específica, que la teníamos acá, humedad específica, ¿sí? Es la cantidad de gramos de vapor de agua contenidos en 1 kilogramo de aire húmedo, y se mide justamente, como dice, en gramos por kilogramo, y los valores máximos son del orden de 40 gramos por kilogramo de aire, ¿sí? Esa era la humedad específica. Ya habíamos estado trabajando sobre todas estas definiciones. ¿Qué me pide acá? Me dice el comportamiento medio anual latitudinal de la humedad específica, utilizando los mapas presentados en la práctica 4 y en la figura 2, ¿sí? Calcule la humedad relativa media anual en el centro de Australia y en la costa este de Canadá, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos que irnos a la práctica 4. A ver, la práctica 4. Vamos a mirar los mapas que nos dicen. Acá teníamos la práctica de temperatura, ¿sí? Entonces acá teníamos estos mapitas, ¿sí? Son los únicos que están en la práctica. Entonces tenemos la temperatura en el planeta para enero y la temperatura en el planeta acá abajo para julio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nosotros lo que tenemos que calcular, según lo que nos pide acá, es la humedad relativa, es decir, qué porcentaje de humedad tiene la masa que estamos analizando en función de su cantidad de agua, ¿sí? Y su temperatura. Nosotros tenemos el dato de la humedad específica, ¿sí? Y tenemos la temperatura. Y lo que queremos calcular es la humedad relativa, ¿sí? ¿Se acuerdan que también teníamos, voy a mover un poquito acá, teníamos este grafiquito, ¿sí? Este grafiquito nos ayudaba a saber si teníamos esa masa saturada o no, si esa masa estaba al 100% de humedad o no, ¿sí? Entonces, nosotros acá sabemos que cuando hablamos de humedad específica, estamos hablando
de valores de humedad, ¿sí? Como decía acá, que son los gramos por los kilogramos de aire húmedo, ¿sí? Entonces esto en realidad sería como asociarlo casi a nuestra relación de mezcla, ¿sí? ¿Pudieron todos resolver los ejercicios que estaban relacionados a este gráfico? Porque si no, no me quiero meter con eso antes de que no hayan entendido los que expliqué el otro día. Eso, los anteriores sí. Bien, perfecto. Entonces vamos a seguir. Tenemos entonces que mirar temperatura, ¿sí? En este mapa de las regiones que nos indican, y la humedad específica, ¿sí? Que en realidad, como estamos hablando de aire húmedo, estamos hablando de aire que ya está saturado, y esos valores, ¿sí? De cantidad de gramos los vamos a utilizar como si fuese la relación de mezcla. Entonces nos pide que veamos el centro de Australia y la costa de Canadá, ¿sí? Vamos a empezar para, esto sería, acá estamos, el centro de Australia con un valor de 6, y la costa, me dice la costa este de Canadá. La costa este de Canadá, más o menos, si nosotros seguimos la línea, es esta de acá, estaríamos también en 6, la de arriba, estamos, si nos vamos un poquito más arriba, 4, ¿sí? La 4. sí, 6, 6, sería 4. 4, ¿sí? Sería 4 los valores. Entonces, un poquito acá, vamos a hacer una diapositiva nueva. Vamos a poner acá al final. Bueno, entonces tenemos, por un lado, en Australia, vamos a anotar el centro de Australia, tenemos 6 gramos por kilogramo, ¿sí? Este dato de humedad específica lo vamos a relacionar con también la relación de mezcla, ¿sí? Para poder entender y hacer las cuentas. Y en el otro lado tenemos la costa este de Canadá con 4 gramos por kilogramo. Por kilómetro iba a poner. Estos son los datos que vamos a tener en cuanto a la cantidad de agua que tiene esa masa que estamos analizando. Ahora bien, vamos a mirar los mapas que teníamos en la guía práctica 4. Para enero tenemos en ese sector de Canadá aproximadamente enero es el invierno de ellos, menos 5 grados centígrados, ¿sí? Enero menos 5, y en Australia, en el centro de Australia, tenemos 35, menos 5 y 35. Vamos a anotar esos datos también. Tenemos entonces la temperatura enero en Australia, 35 grados centígrados, y enero en Canadá, menos 5 grados centígrados. Obviamente acá estamos en verano y acá en invierno, ¿sí? Y después tenemos los mismos datos, pero para
era si era julio o junio. A ver, vamos a ver si era junio o julio. Acá, para julio. Para julio tenemos en Australia, en el centro de Australia, 5 grados, y en la costa de Canadá tenemos 20, ¿sí? 5 y 20. Entonces, acá para julio tenemos en Australia 5 grados centígrados y para Canadá tenemos 20. ¿Sí? Obviamente, julio, hemisferio sur, invierno, hemisferio norte, verano. ¿Sí? Bueno, ya tenemos la temperatura. Como esto de arriba es un valor anual, ¿sí? Nosotros acá tenemos las temperaturas medias en cada mes de esto que hicimos, del invierno y del verano. Vamos a calcular una temperatura media anual para Australia y una temperatura media anual para Canadá. ¿Cómo se calculaba la temperatura media anual? En este caso tenemos solamente 2 datos, pero si tuviéramos los 12 datos del año, sumatoria de los meses. ¿Y qué más? Y dividido en 2. Entonces, eso lo llamábamos promedio, ¿sí? Es como cuando ustedes promedio. hacen el promedio de las notas, ¿sí? Me saqué un 8 y me saqué un 10, bueno, ¿cuánto es la nota final que me queda? Suma los dos, 18 dividido 2, 9, ¿sí? Bueno, acá es lo mismo. La temperatura media la podemos calcular con los promedios, ¿sí? En este caso tenemos 2 datos, vamos a hacer un promedio estimativo. Esto es para que ustedes entiendan más que nada las diferencias que existen de humedad relativa, ¿sí? Pero vamos a calcularlo vamos a hacerlo para enero, para julio y después para un promedio anual, ¿sí? El promedio anual entre el verano australiano y el invierno australiano es aproximadamente de 20. Tengo un verano de 35, un invierno de 5, 35 y 5, 40, dividido 2, 20. Una temperatura aproximado, ¿sí? Estamos haciendo todo muy a lo burdo, ¿sí? Estamos tomando datos de un mapa a ojo y calculando, ¿sí? Es más que nada para que entiendan la metodología y el proceso. Entonces, la temperatura anual, la temperatura media anual sería aproximadamente 20 grados centígrados. Mientras que en Canadá tenemos menos 5 grados centígrados más 20, ¿sí? Acá, ¿cómo hacemos el promedio cuando tenemos un negativo? Restan, que llegan 15 grados sobre dividido en 2. Bueno, ¿y cuánto nos da eso? 7,5. 7,5 sería aproximadamente la temperatura media, ¿sí? Para ese lugar. Bueno. Entonces ahora nosotros lo que tenemos que ver es, utilizando estos datos que tenemos de gramos de agua disponible en esas masas de forma anual, ver si esas masas realmente están saturadas o no están saturadas, ¿sí? Entonces, vamos a buscar en ese gráfico de relación de mezcla, ¿sí? 6 gramos de agua, ¿a qué temperatura estaría saturada? ¿Cuál sería el 100% de esa humedad? Entonces teníamos la guía práctica, que tenían tenían acá el gráfico, acá, ¿sí? Y miramos, para 6 gramos
acá tenemos 5, un poquito más arriba. Nos prolongamos y hacemos así. Más o menos nos dice que el 100%, ¿sí? Esa masa de 6 gramos saturaría aproximadamente a 11 grados centígrados, ¿sí? Ustedes después lo pueden hacer bien prolijito. Miro dónde está el 6, estiro, más o menos 11 grados. Bueno, nosotros tenemos que nuestra temperatura media anual es de 20, es mayor, ¿sí? Entonces está esa masa de aire mucho más caliente, necesitaría más cantidad de gramos, ¿sí? Nosotros sabemos que con esta cantidad la temperatura de saturación, ¿sí? O la temperatura de rocío con 6 gramos dijimos que era 11 grados centígrados. Pero nosotros tenemos un anual de 20. Si nosotros, Profesora, ¿puede sí, volver al gráfico anterior? Porque a mí me da como es que es menos la saturación a ver, de 6. sí, volvemos. Lo vamos a mirar, que lo tenemos acá, así puedo marcar. Ahí está. A ver, tenemos 10, 6. tenemos 5, 6 está por acá, hacemos así, y bueno, ¿ves? Ajá. Acá más o menos me da 10. Más o menos, porque depende Sí. si yo el gráfico lo agrando o no. Eso cuando ustedes lo hacen lo tienen que hacer con regla bien prolijito y les va a salir, ¿sí? Y me dice que, sí, ya me quedo acá, que Australia en el año tenía un promedio de 20. Entonces, yo para poder saturar esta masa, para llegar al su punto de saturación, en realidad necesito mucho más agua, ¿sí? Necesito, si esto es 10, esto es 15, más o menos estos deben ser unos 13 gramos de agua. Y yo solamente tengo 6. Entonces, ¿cómo va a estar esa humedad relativa en esa masa de aire que estamos haciendo un promedio anual en Australia? Bueno, vamos a ver cuál es su humedad relativa. Eso sería nuestra incógnita otra vez. Humedad relativa, ¿sí? Entonces, si nosotros decíamos que nuestra masa a 20 grados, en ese promedio anual que estimamos, necesita unos 13 gramos de agua para poder saturar y solamente tenemos 6, que es lo que nos indica la humedad específica a nivel planetario para ese lugar, nosotros vamos a tener que averiguar cuál sería, ¿sí?, ese porcentaje al que realmente está nuestra masa, ¿sí? Porque nosotros sabemos que en realidad no tenemos esos 13, tenemos 6, ¿sí? 13 es el 100% de humedad relativa. Ahora bien, con 6 gramos, ¿cuánto es nuestra humedad? Y ahí volvemos como el otro día que hacíamos el ejercicio, yo se los hacía de la forma que a mí me resultaba más fácil, que era con la regla de 3, 6 por 100 dividido 13, ¿sí? Y ahí nos va a indicar cuál es su humedad. Nosotros más o menos así a ojo podemos decir que va a ser menos del 50%, porque si tiene 6, ¿sí?, y se necesitan 12, 6 es menos de la mitad. Entonces seguramente esa masa va a estar a menos del 50% de humedad. ¿Alguno hizo la cuenta? 6 por 100 dividido 13. Profe, me da 46,15. Bien. Redondeemos en 46, ¿sí? 46% de humedad relativa. Ese va a ser mi valor de humedad relativa para esta masa, ¿sí?, de aire que estamos analizando a nivel anual, ¿sí?, o a escala anual, en función de los datos que obtuvimos de la humedad específica anual de un mapa y de la temperatura anual que calculamos entre los otros dos mapas, ¿sí? Entonces podemos saber que esa masa de aire que está sobre Australia siempre va a estar
siempre no, en un promedio anual va a tener un 46% de humedad. ¿Va a ser una masa más bien seca o húmeda? Seca. Más bien seca, porque siempre va a estar en promedio por debajo del 50% de su humedad. Y si ustedes piensan en el centro de Australia, ¿qué bioma predomina? ¿Qué tipo de clima predomina en el centro de Australia? ¿Podrá ser desértico? Los desiertos, exacto. El centro de Australia está habitada, ¿sí?, por el bioma desértico, por decirlo de alguna forma. El desarrollo del clima y de las condiciones del centro de Australia no generan biomas desérticos, ¿sí? El clima es incluso en algunas regiones extremadamente seco. Todo el centro de Australia están los grandes desiertos del continente de Oceanía, ¿sí? Ahí se desarrolla. Vamos a hacer lo mismo, pero para Canadá ahora. Vamos al final. Bueno, ahí para Canadá teníamos un promedio de 7,5 grados centígrados, ¿sí?, anuales. Y la relación de mezcla era de 4 gramos, ¿sí? Entonces volvemos al gráfico, los estoy mareando con las diapositivas para un lado y para el otro. Teníamos entonces 7,5 grados centígrados, nuestra temperatura media anual, calculada según la información de los mapas, y la humedad específica nos hablaba de 4 gramos, ¿sí?, por kilogramo. Bueno, ahora vuelve a ser la misma la incógnita. ¿Está saturada o no está saturada? ¿Está al 100% de humedad? ¿Está al 50%? ¿Está al 20%? ¿Está al 5% de humedad? Bueno, vamos a tener que averiguarlo. ¿Cuál es su humedad relativa? Que es porcentual, ¿no? Esta es nuestra incógnita. Otra vez, tenemos dos datos, temperatura y la cantidad de gramos de agua por kilogramo de aire. Entonces, podemos empezar por la temperatura o por la cantidad de gramos, por la relación de mezcla. Es indistinto, ¿sí? Si acá tengo 10, acá tengo 5, más o menos 7,5. Subo, ¿sí?, y más o menos vamos a considerar 5, ¿sí? 5, 6 sería aproximado. Vamos a considerar 5, que es la relación de mezcla de saturación. Entonces, nuestra masa a 7,5 grados centígrados, ¿sí?, con 5 gramos por kilogramo de agua va a estar a su 100% de humedad relativa, porque nosotros dijimos que este gráfico nos muestra la relación de mezcla de saturación, es decir, cuando el aire está al 100% de humedad relativa, es decir, está totalmente húmedo, no tiene capacidad de absorber más cantidad de vapor de agua. Y nosotros sabemos que la humedad específica en el mapita nos indicaba 4 gramos, ¿sí? Todo esto es promedio anuales. Volvemos a lo mismo, 4 por 100, ¿sí?, dividido 5. 4 gramos, que es lo que, según nos dice, efectivamente tenemos anualmente, por el 100%, dividido 5. ¿Cuánto les da eso? 80%. Exacto, 80%. Este 80% de humedad relativa
es lo que va a tener esta masa de aire, ¿sí? Esta masa de aire en la costa este de Australia en promedio en el año. Entonces, si nosotros decimos que en promedio, ¿sí?, en el año, la masa de aire que se encuentra sobre la costa este de Canadá tiene un 80% de humedad, estamos frente a un clima posiblemente más húmedo o más seco. Más húmedo, ¿sí? En promedio en el año siempre los valores están cerca del 80% de humedad de esa masa de aire que encontramos en esa zona, ¿sí? Y si nosotros vamos y miramos ese mapa de esa clasificación que yo les dije que no quería meterme demasiado, pero si lo miramos, nos vamos a encontrar con el centro de Australia, con un clima que está en color amarillo. Miramos acá y justamente un clima desértico o semidesértico según esta clasificación, ¿sí?, de Köppen de Solway, basada en los valores de precipitación y de humedad, de evapotranspiración, todo lo que estamos viendo. Köppen también trabaja de una manera no igual, pero parecida para realizar su clasificación climática. Ya después vamos a ahondar en las clasificaciones, en las próximas unidades. Mientras que si nos vamos a la costa este de Australia, ¿sí?, de Canadá, estamos aproximadamente por acá, ¿sí?, nos encontramos con un clima de latitudes medias, ¿sí?, que está ahí en el límite entre el continental y el oceánico, ¿sí? Es un clima mucho más húmedo que el anterior, que en comparación con el que veíamos en Australia. Pero también es mucho más húmedo en comparación con el continental, con su relación con el extremo continental, ¿sí? Ustedes saben que el efecto de la continentalidad, cuando nosotros estamos en el centro del continente, no nos llega tanta humedad como si estamos en una zona cercana a la costa, como es este caso que estamos analizando. El aire húmedo generalmente le cuesta más llegar al centro del continente, la variación de la amplitud térmica diaria y anual es mucho más extrema, ¿sí? Eso también va a ir influenciando. Vamos a ir juntando todos los factores. El factor térmico, el de presión, el de circulación de las masas de aire, el de las corrientes oceánicas, el de la humedad, el de la topografía, y todos esos factores en conjunto nos van a dar como resultado una clasificación climática final, ¿sí?, que nosotros la vamos a utilizar para poder entender y determinar los climas a nivel planetario. Pero la idea es esa, poder juntar toda esta información, todos estos mapitas que fueron resultando a lo largo de cada unidad que nosotros fuimos estudiando, y después poder hacer como si fuese de forma manual un SIG, un sistema de información geográfico, y ver en la primera capa cómo era el relieve, en la segunda capa cómo se comportaba la temperatura, ¿sí?, en la tercera los valores de presión, la humedad, ¿sí?, y cada una de esas capitas nos va a dar una información que después nos va a servir para determinar el tipo climático. ¿Se entendió el ejercicio, esta parte del ejercicio 11? Sí. Bueno, ¿qué más nos pedía el ejercicio 11? Vamos a ver. Bueno, ubique las zonas donde se encontrarían los climas con aire más húmedo. Si ustedes tuviesen que mirar un planiferio y decir, bueno, ¿dónde están los climas más húmedos? Vamos a utilizar este que ya tenemos acá, pero ¿dónde los podrían ubicar estos climas más húmedos? Cerca de los océanos. Cerca de los océanos, sí, en las zonas costeras, en contrapunto con las zonas continentales.
Muy bien. ¿En qué otro lugar podrían encontrar los climas más húmedos? ¿En las zonas más frías o en las zonas más cálidas cerca de los trópicos? En las zonas tropicales. En las zonas tropicales. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre el aire frío y el aire cálido? ¿Quién puede contener más humedad? ¿Una masa fría o una masa cálida? Una masa cálida. Exacto. Una masa cálida puede contener más cantidad de humedad, más gramos de humedad. Entonces, en zonas costeras, ¿sí? En zonas tropicales, vamos a encontrar los climas más húmedos, ¿sí? Si bien en zonas frías la humedad relativa es cercana al 100%, ¿sí? Como puede ser en las zonas polares, la humedad siempre está en el 100%, no es porque tenga mucha cantidad de gramos de agua. En realidad es porque la masa está tan fría que me puede contener pocos gramos. Entonces, nosotros no podemos decir que la humedad, que las zonas, por ejemplo, polares, son zonas húmedas. En realidad los consideramos desiertos fríos, ¿sí? Porque acá lo que tenemos que entender es que vamos a hablar de la humedad específica que tiene, de la humedad, no de la humedad relativa, ¿sí? Cuando nosotros queramos establecer zonas más húmedas y menos húmedas en el planeta, no vamos a poder basarnos en la humedad relativa, porque la humedad relativa justamente está en relación a la temperatura de la masa que estamos analizando y no nos da un valor exacto, ¿sí?, de su contenido de humedad. Siempre lo está comparando con ese nivel de saturación máxima que puede tener esa masa de aire en condiciones de saturación, ¿sí? Ahí terminaba el ejercicio 2. El ejercicio 2, perdón, el 11. Con la figura 2. El ejercicio 12 nos dice que teniendo en cuenta los ejercicios del prácticos 5, el ejercicio 5 de la práctica 4. Seguimos con la práctica 4. El ejercicio 5. Indicar la estabilidad de la atmósfera en la capa de los incisos A al C, considerando que el aire de superficie que es forzado a ascender sigue un proceso diabático seco. Bueno, ¿alguien pudo hacer este ejercicio? Estamos práctica 4, ejercicio 5, es este. ¿Qué tenemos acá? Ustedes tenían que graficar, ¿sí?, distintas cosas con los datos de la tabla 2. En realidad lo que tendría que graficar era un gradiente vertical de ese entorno, de esa atmósfera, y después tenían que dibujar el mismo gradiente vertical pero con un valor de menos 10 grados centígrados por kilómetro, ¿sí? Acá ya se los estaba preparando para que tengan el gráfico listo para que cuando lleguemos a la unidad 7 podamos utilizar todo ese gráfico para hacer el análisis. En este gráfico lo que tenían que utilizar eran los datitos de esta tabla, de la tabla 2, ¿sí?, que era altura versus temperatura, y tenían que después hacer un gradiente de menos 10. Me voy a llevar esto a esta hojita acá, una nueva, voy a abrir y vamos a tratar de hacer el gráfico. Esto también se puede hacer obviamente en Excel, que lo van a hacer incluso hasta más rápido. Bueno, ahí teníamos los valores de temperatura y en grados centígrados, temperatura, y metros, la altura en metros.
Esto me va a quedar horrible haciéndolo a mano, pero vamos a intentar. Altura tenemos de 0 a 420 metros y después la temperatura que varía, el mínimo 16,5 y después el máximo 21,1. Bueno, vamos a tratar de hacer esto. Ahí tienen los dos ejes. En uno de estos ejes dibujamos la variación de la temperatura, ¿sí? En este de acá, cómo varía la temperatura en grados centígrados, y en el otro graficamos la variación de la altura en metros, ¿sí? Vamos a 420, vamos a hacer 400 acá, la mitad 200, la mitad 100, la mitad 300. Yo lo voy a hacer medio a ojo, para que vayamos más rápido. Después ustedes lo hacen bien prolijito, incluso lo deberían tener ya hecho de la práctica 4. Y la temperatura dijimos que teníamos mínimo 16, a ver, 16, acá tiene un corte, 16, 16 y medio, vamos a hacer 17, 18, 19, 20, 21. Bueno, a 0 metros, ahí está, a 0 metros sobre la superficie tenemos 21,1, ¿sí? Partimos, voy a cambiar el color, así lo ven, partimos de acá, 0 metros, 21,1 aproximadamente. 22 metros, bueno, vamos a ir a ver, vamos a ir 120, 18. Estamos en 100, 120, un poquito más arriba, por acá. Yo me voy a obviar los puntos intermedios. 180, casi 18. Por acá. 244, 16,7. Después tenemos 280, sigue 16,7. 300, 16,5. 320, 360 y ya acá tenemos 18,1 de vuelta en 427, 18,1. Bueno, a mí no me quedó para nada lindo el gráfico, ¿sí? Pero a modo de ejemplo nos va a servir. Bueno, entonces ustedes tenían en esta zona, ¿sí? Bueno, como ven, mi pulso no es muy bueno, pero le tenía que quedar un gráfico. Incluso nosotros lo hicimos en el Excel, le enseñamos cómo hacerlo en el Excel, ¿sí? Con el sistema de gráficos de dispersión. Entonces ahí tenemos los datos. Nos pedía, ¿sí?, que con estos datos lo que teníamos que hacer era indicar la estabilidad de la atmósfera en la capa entre los incisos A y los incisos C, considerando que el aire en superficie es forzado a ascender siguiendo un proceso adiabático.
Bueno, y además nosotros en esta práctica nos habían pedido que grafiquemos un gradiente vertical de -10. Este es el que ahora conocemos, sabemos y le pusimos el nombre de gradiente adiabático seco, ¿sí? Ese gradiente adiabático seco lo vamos a graficar. Y ese gradiente adiabático seco, si disminuye 10 grados centígrados por cada kilómetro que asciende, yo acá solamente tengo en el gráfico hasta 400. ¿Cómo lo voy a dibujar? Si yo sé que en 1 kilómetro o en 1000 metros, ¿sí?, disminuye 10 grados centígrados, ¿sí?, yo acá puedo ver cuánto disminuye en 100, cuánto en 200. Puedo ir haciendo, por ejemplo, por regla de 3, armando la tablita también, ¿sí? Serían 2 grados 2 grados centígrados. por cada 200 metros. Sí, Entonces, si yo salgo con 21 de superficie, ¿sí?, si yo salgo con 21, a los 200 metros voy a tener 19, ¿no? Sí. claro. Bien, entonces voy a hacer así. Marco acá. Estamos dibujando ese gradiente que ustedes tenían que también dibujar, ¿sí? Y 200 más arriba, en los 400, voy a tener 2 grados menos. 17. Ahí está. Entonces ahí estoy graficando mi gradiente de -10, ¿sí?, grados centígrados por kilómetro, pero adaptado a mi gráfico que era de metros, ¿sí? Entonces acá aproximadamente ese sería mi gradiente de -10 grados centígrados por kilómetro, ¿sí? Entonces ahora me pide que analice la estabilidad entre el punto A y el punto C. Es decir, que yo tengo que comparar, ¿sí?, mi parcela que va a empezar a ascender por un proceso adiabático seco, es decir, siguiendo esta línea que acabamos de dibujar, ¿sí?, que la voy a volver a dibujar, siguiendo este proceso, ese gradiente, ¿sí?, yo la tengo que comparar con la temperatura de mi entorno, de la atmósfera, para saber si estamos ante una situación de estabilidad estable o de atmósfera estable o ante una situación de inestabilidad, ¿sí? Entonces, la curva en azul es mi temperatura ambiente, mi gradiente ambiental, cómo está comportándose la atmósfera en ese lugar. Y la verde es el proceso que sigue la parcelita, ¿sí? Vamos a ir mirando. Nos pide que comparemos del punto A al C. ¿Cuál era el tramo A? ¿Cuáles eran las alturas del inciso A? Ustedes que tienen la guía a mano. La práctica 4. A ver si yo lo puedo mirar sin sacar esto. Acá, el tramo A era en los primeros 244 metros, ¿sí? Entonces es de 0 a 244. Tenemos que analizar desde este punto a este punto, ¿sí? Comparar nuestra atmósfera y comparar nuestra parcela. Podemos hacerlo mirando el gráfico o podemos hacerlo como el otro día yo les dije, el dibujito, ¿sí?, de la parcelita y del entorno. Nuestra parcela va a seguir ese gradiente adiabático seco, ¿sí?, y va a tener una temperatura que justamente va a ser en Claro, superficie. ¿Cuánto va va a a ser? ser mayor que la temperatura ambiente. Bueno,
nosotros sabemos que en superficie es 21,1, ¿sí? Y una vez que la levantamos 244 metros, vamos a hacerlo en el gráfico. Si acá teníamos 19, en 244 aproximadamente, vamos a mirar, vamos a tener 18,5, ¿sí? Después ustedes hacen bien los cálculos exactos con el gráfico a escala, ¿sí? Grados centígrados, y acá también grados centígrados. Como ahí decían, si miramos el gráfico, obviamente que a la misma altura, a los 244, ya nos podemos dar cuenta que nuestra parcela va a estar más caliente que el entorno, ¿sí? Yo, para el que no se ubique en el gráfico, lo vamos a hacer con el dibujito como el otro día. Acá tenemos nuestra atmósfera, que también parte de 1,1 en superficie, pero que en los 244 tiene 16,7. Entonces, para el que no se dio cuenta mirando el gráfico, ¿sí?, se puede dar cuenta haciendo este simple diagramita, ¿sí?, este dibujito. ¿Quién está más frío? O cómo está, siempre preguntémonos cómo está la parcela respecto al entorno que la rodea. ¿Más fría o más caliente? La parcela está más caliente. Entonces, si está más caliente, ¿va a querer volver a su estado original o va a querer seguir subiendo? Va a seguir ascendiendo. Va a Sería, querer... Exacto. Inestable. Muy sería bien. inestabilidad, claro. Estamos ante un caso de inestabilidad porque nuestra parcela está más caliente, tiene mayor temperatura, ¿sí? Entonces está menos densa y trata de seguir ascendiendo para encontrar su punto de equilibrio, ¿sí? Bueno, entonces el primer tramo, vamos a decir que entre 0 y 244 estamos frente a un caso de inestabilidad porque la parcela que sigue el gradiente adiabático seco a esa altura se encuentra más caliente o con mayor temperatura que la atmósfera que la rodea, ¿sí? Borro esto y vamos con el mismo ejemplo, pero para el siguiente tramo. ¿Cuál era el siguiente tramo? ¿Qué altura era? Seguramente arranca en 244. ¿Ninguno tiene la práctica abierta? ¿La 4, chicos? De 244 a 300 metros. ¿Sí? Esa va a ser la siguiente escala que vamos a utilizar. 244 a 300. Bueno, vamos a mirar el gráfico. De 244 a 300. Tenemos que analizar este sector. La parcela, dijimos que tenía a esa altura 18,5 aproximadamente, el entorno casi unos 17, unos 16,7. Vamos viendo en la tablita que asciende unos metros y la temperatura del entorno sigue estando igual. En los 300 tenemos 16,5, ¿sí? Más o menos por acá, ¿sí? Bueno, con respecto a la parcela, volvemos a analizar la parcela. La parcela a esa altura tiene aproximadamente unos 18 grados, ¿sí? ¿Cómo está la parcela respecto al entorno? Continúa más caliente que la temperatura ambiente. Continúa con una temperatura mayor. La parcela 18, el entorno, la atmósfera sigue estando en 16,5. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Con una situación estable o una situación inestable? De inestabilidad. Seguimos con inestabilidad. Sigue tratando la parcela de
seguir su camino, su recorrido en búsqueda de un nuevo punto de estabilidad, ¿sí? Porque aún ella está más caliente que su entorno, ¿sí? ¿Disminuyó su temperatura? Sí, disminuyó, porque aumentó, pero sin embargo, en comparación con el aire que la rodea, está más calentita. Y nos queda analizar el último tramo. El último tramo, vamos a borrar un poquito esto acá, así no nos confundimos tanto. Bueno, también borré para variar. Ahí está. Bueno, el último tramo que nos queda analizar sería el de 300, ¿sí?, a 425. Ese tramo de 300 a 425, empezamos acá en 300, 427, perdón, 427, ¿sí? Miramos, bueno, los datos que recién analizamos, dijimos que la parcela estaba con 18, la atmósfera estaba con 16,5, vamos a 427, la atmósfera ahora está en 18,1, ¿sí? Está por acá, ¿sí? Ahora la atmósfera hizo esto, mientras que nuestra parcela cayó por debajo de los 17 grados, más o menos está en este punto, ¿sí? Vamos a decir que es un 16,5, ¿sí? Entonces ahora miro de vuelta la parcela. ¿Cómo está la parcela? ¿Más fría o más caliente que su entorno? Más fría. La parcela está más fría porque ¿qué pasó con la atmósfera? Se comenzó a calentar en esa parte. La atmósfera, a medida que aumentó de 300 a 427, en vez de disminuir su temperatura con la altura, empezó a aumentar su temperatura con la altura. ¿Cómo se llamaba ese proceso en el que se daba el efecto contrario al que normalmente conocemos? Inversión térmica. Exacto. Estamos frente a un caso de inversión térmica de la atmósfera. Entonces, en este caso, la parcela a la misma altura nos quedó por acá con una temperatura menor a la de su entorno. La parcela, en este caso, va a estar más fría, más densa, más pesada, va a tratar de volver a un punto de menor temperatura, ¿sí? Perdón, de mayor temperatura, va a tratar de caer porque está pesadita con respecto a quien la rodea. Entonces ahí no estamos en un caso de inestabilidad, todo lo contrario, estamos frente a un caso de estabilidad atmosférica, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí. Tengo la duda de por qué se da esa inversión térmica, si es pura y exclusivamente por la radiación en la temperatura ambiente o puede ser otra cuestión. Puede ser por múltiples causas la inversión térmica. Todos podemos tener inversión térmica en distintas alturas, ¿no? En este caso, en este ejemplo, nosotros la pusimos a los 300 metros, ¿sí?, para poder hacer el ejercicio. Pero nosotros tenemos inversión térmica, por ejemplo, en este momento, yo ahora por la ventana puedo ver que las palomas, ¿sí?, están en las partes más altas de los techos de los vecinos e incluso en los cables, ¿sí? Claro, En vez de porque estar en ahí la va a estar más superficie. caliente que la superficie que está fría de la noche. Exacto, Claro. exacto. En este caso estamos teniendo una inversión térmica, ¿sí? El suelo no está recibiendo radiación solar porque está nublado, está incluso en algunas zonas precipitando,
el suelo está extremadamente frío, se sigue enfriando porque no tiene ninguna fuente de calor, ¿sí?, para poder absorber esa energía y después reemitirla. Entonces las capas bajas de aire que están pegadas a ese suelo están más frías que las capas superiores. Entonces las palomas, como son bastante inteligentes y están adaptadas a poder sobrevivir en la naturaleza, van hacia las partes más altas. Incluso si yo en la zona en la que vivo, ahora no tengo edificio cerca, pero si tuviéramos un edificio, todas estarían ahí arriba del edificio, porque el edificio está más alto todavía, ¿sí? Bueno, estas inversiones se pueden dar justamente por los procesos de radiación, ¿sí?, cambios en los procesos de radiación. También dependen de la inclinación del terreno en el que estemos, depende de la condición del día, ¿sí?, si está nublado, si está despejado. Y después también a nivel planetario, a nivel de la circulación general de la atmósfera, vamos a ver que hay un proceso de inversión térmica que se llama la inversión de los alisios, que se da en ciertas zonas del planeta asociado a inversiones térmicas en la atmósfera, obviamente en la parte de arriba por radiación y en la parte de abajo por enfriamiento de las masas de agua por corrientes frías. No me quiero adelantar ese tema porque lo vamos a ver en la próxima unidad, pero sepan que las inversiones térmicas se pueden dar por distintos motivos, pero siempre están asociados a esta diferencia térmica que se genera por la presencia o no de la radiación y los cambios de temperatura en la superficie, ¿sí?, tanto del océano como de la Tierra. Perfecto. ¿Sí? O sea, tiene múltiples motivos y Sí. Tiene que ver con el día y demás. Principalmente está justo con esto que vos nombraste en un primer momento, la radiación, ¿sí? La radiación de la superficie en la que nosotros estemos, ya sea tierra u océano, por un lado, y la radiación solar por otro, ¿sí? Entonces, si gana la radiación de la Tierra, que en realidad es casi nula, porque no está emitiendo calor, en realidad está enfriando las capas de aire, si gana esa radiación, ¿sí?, vamos a tener un aire muy frío pegado al suelo. Es lo mismo que sucede a la mañana temprano. Nosotros cuando veíamos temperatura, decíamos que la menor temperatura del día se daba media hora después de la salida del sol. ¿Por qué sucedía esto? ¿Se acuerdan? Se daba después de la salida del sol, existía un retardo porque primero el sol tenía que calentar la Tierra. La Tierra tenía que absorber esa energía, la tenía que emitir y calentar el aire que estaba por encima de ella. Porque acuérdense que la radiación solar directa no me calienta el aire, me lo calienta la radiación terrestre. Entonces, ese retardo, ¿sí?, hacía que la superficie o las capas bajas de aire estuviesen más frías que las capas altas, porque la Tierra seguía enfriando por más que el sol hubiese ya salido. Entonces, nosotros, en ese caso, nos convenía estar un poquito más arriba, despegados del suelo, que sobre el suelo que estaba más frío, ¿sí?, porque el suelo me seguía enfriando. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno. Acá estamos con el ejercicio, entonces, a ver, vamos a la práctica. Estamos con el ejercicio 12, ¿sí? Ahí terminó el ejercicio 12. Bueno. Estamos acá con el ejercicio 13, ¿sí? Es bastante largo, acá tienen varios gradientes. ¿Alguno lo pudo realizar, el de la montaña? ¿Pudo ir viendo cómo iba ascendiendo la temperatura? Perdón, disminuyendo la temperatura, ¿en qué momento se daba el proceso de condensación? ¿Alguno lo pudo desarrollar este ejercicio 13?
Entonces el que hicimos recién. ¿Ninguno? ¿Ninguno lo intentó ni siquiera? Yo pensaba, pero no había forma. Es decir, lo relacioné con los vientos, pero después me volvía para atrás, no sabía cómo continuar. Bueno. Vamos a descartar todo esto. Yo lo leí en el texto de Casas Castillo, pero no lo realicé todavía. Bueno, Pero esto bueno, ahí está la... tenían como tarea tratar de hacer todo, por lo menos intentarlo, ¿sí? Nos estamos atrasando así porque yo le dediqué a esta práctica, a esta primera parte, a esta guía práctica, 4 clases, chicos, ¿sí? Es muchísimo tiempo porque ustedes no estaban haciendo las actividades, no venían ya con las actividades, aunque sea con el intento, de decir, ¿sí? Lo intenté y yo llegué a tal resultado, quizás está bien, quizás está mal, pero estamos complicadísimos con los tiempos, ¿eh? Van a tener que ponerse las pilas, porque así no vamos a llegar. Bueno, tenemos estos datos, ¿sí? Yo ahora los voy a copiar. Vamos a tratar de ponernos acá arriba. Bueno, no quiere subir. Bueno, vayan leyendo lo que me pide el ejercicio. Vayan leyendo el encabezado mientras yo termino de poner esto acá. Así nos quedan todos los datos en la misma pantalla. Bueno, el encabezado de este ejercicio del 13 me decía, a partir de los siguientes datos, los que estaban abajo, que yo ahora me llevé al PowerPoint, completar la tabla y el esquema siguiente. ¿Sí? Tenemos que calcular temperatura de la parcela a los 0 metros, a los 1000 metros, a los 2000 y a los 3000, la temperatura del ambiente, la temperatura de punto de rocío, ¿sí? Para todo ese sector en cuanto al proceso de ascenso, ¿sí? Cuando vamos a estar en el sector de lo que llamábamos barlovento, ¿sí? Del lugar del cual viene el viento, por donde se produce el ascenso forzado por esta presencia de la barrera orográfica. Y del otro lado, donde nos dice temperatura del aire en descenso, vamos a analizar cómo cae la temperatura en ese proceso de descenso, cuál es la temperatura de la parcela y cuál es la temperatura del aire, ¿sí? Cómo va cambiando. Y después, si nos llega el tiempo a dar, la humedad. No creo que estemos en condiciones. Bueno, vamos a empezar. Tenemos varios datos, ¿sí? Incluso podrían haber visto las clases del año pasado previamente como para intentar resolver todo esto ustedes solitos y decir, bueno, no llegué, no lo entendí, ¿sí? Es otra opción también. Si no pueden asistir a clases de consulta o no tienen ganas de clase de consulta, están también las clases del año pasado que vamos viendo los mismos temas, ¿sí? Incluso con los mismos ejemplos. Así los pueden ir desarrollando. Son todas opciones para que vayan estudiando. Bueno, acá tenemos muchos datos, ¿sí? Y tenemos que ir viendo qué va pasando en cada parte de este proceso de ascenso forzado. Tenemos que ver si la parcela sube por un gradiente seco, si en algún momento cambia y sube por un gradiente húmedo, ¿sí? Si se produce la condensación, si se alcanza el punto de rocío, todo eso tenemos que ir viendo. ¿Qué datos tenemos? Gradiente ambiental, menos 8 grados centígrados, es decir, la atmósfera va a ir decayendo con una tasa de 8 grados centígrados,
¿sí? Vamos a ir anotando esto. En superficie tenemos 20 grados. Si tenemos 20 a 1000 metros, ¿cuánto tiene la atmósfera o el ambiente? 20 menos 8, 12. ¿Sí? A 2000, 12 menos 8, 4. A 3000, 4 menos 8, menos 4. Así se va a comportar mi atmósfera, ¿sí? El ambiente que me va a rodear, esta parcela que va a subir por un proceso adiabático que no tiene intercambio de energía con quien la rodea, ¿sí? Esta parcela, si alcanza su punto de condensación, de saturación, perdón, en algún momento va a comenzar a condensar y va a empezar a ascender ya no por el gradiente seco, sino por el húmedo. Vamos a ver si eso sucede, cuándo sucede, ¿sí? Otro dato que tenemos es que el gradiente adiabático seco es de menos 10, ¿sí? Esto ya lo sabemos. Y el gradiente adiabático húmedo, en el caso de que nuestra parcela alcance ese nivel de condensación, va a ser de menos 6. Y bueno, después tenemos un gradiente que se llama el de la temperatura de rocío o de punto de rocío, que es de menos 2 grados centígrados, ¿sí? Una vez que la parcela alcanza la temperatura de rocío, se mantiene en esa temperatura, por más que ascienda, ¿sí? Se mantiene la temperatura de rocío. Bueno, ahora vamos a analizar qué va a pasar en una primera instancia con la parcela. Tenemos otro dato también a tener en cuenta. Como dice acá, la temperatura de superficie es de 20, que ya lo habíamos anotado, y nuestra parcela va a alcanzar su punto de rocío, va a alcanzar su temperatura de punto de rocío cuando llegue a los 12 grados centígrados. Es decir, que en cuanto yo alcance una temperatura a la cual mi parcela tenga 12 grados, voy a empezar con el proceso de condensación. Llego al punto de saturación y empiezo a condensar. Vamos a ver si eso se da a los 50 metros, a los 500 metros o a los 3000 metros. No sabemos. Salimos de superficie con 20, ¿sí? Sigue un proceso adiabático seco. Subimos 1000 metros, que es nuestro primer escalón de altura. Si sigue un proceso adiabático seco, ¿qué temperatura tendremos a 1000 metros? 10 grados. 10 grados. Yo levanto la parcela y cae 10 grados. Perfecto. ¿Podemos seguir el ejercicio adelante? A través del gradiente seco. No, ahí ya pasaría húmedo. ¿Cuándo pasaría a húmedo? Porque yo a los 1000 metros ya la tengo en 10 grados. Ah, Pero los 12 grados, dijo. a nosotros nos dijeron que a los 12 ya empezaba a Sí. condensar. Bueno, el tema es que tenemos que averiguar nuestro famoso nivel de condensación por ascenso. Si no sabemos cuál es nuestro nivel de condensación por ascenso, no vamos a saber a partir de qué momento nuestra parcela empieza a transitar por el gradiente húmedo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que nosotros íbamos a poder calcular, en caso de no saberlo, el nivel de condensación por ascenso? Bueno, nosotros acá lo que vamos a tener que hacer es ese famoso gradiente, ¿sí? Esa cuentita que salía del gradiente térmico para poder encontrar el nivel de condensación por ascenso. En este caso, el gradiente es de menos 10 grados centígrados por kilómetro, ¿sí? La temperatura de punto de rocío, que es decir, la temperatura del nivel 2, al cual yo quiero saber cuál es esa altura, va a ser 12, porque es la temperatura de rocío.
Y la temperatura del nivel 1, que es la de la cual yo parto, son los 20 grados de la superficie terrestre, sobre el nivel de condensación por ascenso, que va a ser la incógnita que yo tengo, menos el nivel de partida, que es 0 metros, ¿sí? 0 metros se va. Acá era fácil, teníamos por un lado el nivel de condensación que lo pasábamos para allá, entonces nos quedaba nivel de condensación por ascenso, arriba nos quedaba 12 menos 20, que era menos 8, el menos 10, como había quedado multiplicando el nivel de condensación por ascenso, pasaba dividiendo, nos queda menos 10 grados centígrados sobre kilómetro, ¿sí? Menos con menos se va, grados centígrados con grados centígrados, y nos da que el nivel de condensación por ascenso, ¿sí?, es a los 800 metros, porque en realidad nos queda 8 dividido 10, que es 0,8 kilómetros. Esto lo pasamos a metros y nos da que nuestro nivel de condensación por ascenso son los 800 metros. A partir de los 800 metros, mi parcela va a empezar con su proceso de condensación porque alcanzó la saturación en función de su temperatura de punto de rocío, ¿sí? Entonces yo sé que acá la mitad es 500, un poquito más arriba, a los 800 metros, mi parcela ya no va a poder transitar más por el gradiente adiabático seco, lo va a empezar a hacer por el gradiente adiabático húmedo, ¿sí? Entonces ya no va a caer con una tasa de menos 10 grados centígrados por kilómetro, sino que lo va a hacer con un gradiente de menos 6 grados centígrados por kilómetro, ¿sí? Esto es fundamental para poder hacer el ejercicio, porque si yo sigo por mi gradiente seco, nunca voy a poder obtener el resultado correcto, ¿sí? Yo borro un poquito esto, ya determinamos el nivel de condensación por ascenso. Esto no me detengo porque lo expliqué ya varias veces, cualquier cosa después lo vemos en consulta. Entonces yo tengo que, a esta altura de 800 metros, la parcela empieza su proceso adiabático seco. Empieza justamente a condensar. Entonces, ahora a mí me quedan dos opciones. Ir ascendiendo 1000 metros a partir de los 800 y después cuando llego a los 3000 calcular la diferencia, o equilibrar ahora la diferencia de temperatura para poder seguir el ejercicio desde los 1000 metros y así hacer 1000, 2000, 3000 y ya tengo los datos exactos. Si no, si yo parto de 800 y subo 1000, voy a estar a 1800, después a 2800 y voy a tener que hacer un poquito más de cuentas para poder tener la temperatura para cada nivel que nosotros necesitamos. Entonces, como acá hay 200 metros de diferencia, ¿sí?, y yo sabía que a los 800 llegué con 12 grados, porque esa es mi temperatura de punto de rocío, vamos a ver efectivamente con qué temperatura llegamos a los 1000 metros, ¿sí? Esos 200 metros yo ya los voy a estar haciendo por el gradiente adiabático húmedo. Si yo digo que en 1000 metros, ¿sí?, el gradiente adiabático húmedo es de menos 6 grados centígrados, voy a tener que averiguar cuánto cae en estos 200 metros. 200 metros es mi incógnita, ¿sí? Esto lo estoy haciendo para poder ver efectivamente con qué temperatura llega a los 1000 metros, que es el primer requisito que yo tengo en ese cuadrito para llenar. Entonces, 200 por menos 6 dividido 1000. Me dice que en esos 200 metros la temperatura disminuye 1,2 grados centígrados. Entonces, si yo a 800 metros llegué con 12, ¿sí?,
a 1000 metros le voy a restar 1,2 y me va a dar la altura, la temperatura es altura, ¿sí? 12 menos 1,2 son 10,8 grados centígrados, ¿sí? Ese es mi primer dato. La temperatura a 1000 metros, ¿sí? Es 10,8. Acá se los voy a escribir, que tenemos un espacio. La temperatura es 10,8 grados centígrados, ¿sí? Yo lo único que hice fue decir, haciendo por el gradiente seco hasta mi temperatura de punto de rocío, que es cuando comienza a condensar. Averiguamos ese nivel. Ese nivel nos dio 800 metros de altura, ¿sí? Entonces, como yo tengo que saber la temperatura no a los 800, sino a los 1000, entre 800 y 1000 ya empieza a recorrer ese ascenso por el gradiente húmedo. El gradiente húmedo cae 6 grados por cada 1000 metros. Averiguo entonces, por la regla de 3, cuánto cae en esos primeros 200. En esos primeros 200 disminuye 1,2 grados. Entonces mi temperatura en 1000 metros es 10,8. ¿Sí? ¿Estamos ahí hasta el primer punto? Sí. Bueno, perfecto. La temperatura de rocío a partir de este punto, de una vez que alcanzó la condensación, se mantiene constante. Ustedes ahí van a ver en el gráfico que dice TD, temperatura de rocío, constante, constante, ¿sí? Después, la temperatura de punto de rocío, en el proceso de descenso, sí va a ir cambiando porque la masa de aire se va a ir secando. Por todo esto que les explicó Marisa del proceso diabático, que nosotros lo relacionábamos, por ejemplo, con el viento sonda, ¿sí? La masa de aire asciende, condensa, en muchas ocasiones precipita y después desciende, seca y se empieza a calentar. Vamos a seguir analizando. Entonces, dijimos, el entorno tiene 12 grados centígrados, ¿sí? A los 1000 metros. Mi parcela tiene 10,8. ¿La parcela está más fría o está más caliente? Más caliente. 10,8 respecto a 12. Ah, Claro, no, está más fría. Está más fría. Estaríamos casi ante un caso de estabilidad, pero sin embargo tiene que sí o sí seguir ascendiendo porque es el único camino que le queda, porque no puede pasar por otro lado, porque tiene una terrible barrera orográfica, ¿sí? Entonces seguimos subiendo. Vamos a ver qué pasa a los 2000 metros, ¿sí? El entorno tiene 4, ¿sí? Porque el entorno dijimos que caía con una tasa de 8 grados centígrados. Y nosotros ya estamos ascendiendo por nuestro gradiente adiabático húmedo. Nuestra parcela a los 1000 metros tenía 10,8 y ahora la subimos a los 2000 metros y nos encontramos que disminuyó 6 grados. ¿Qué temperatura tendrá ahora entonces acá a los 2000 metros nuestra parcela? 10,8 grados centígrados menos 6, nos da 4,8. ¿Sí? Ya Sí. no es el gradiente seco, sino es este gradiente húmedo. ¿Sí? 4 grados centígrados, 4,8 grados centígrados. Ese es nuestro segundo dato de la temperatura de nuestra parcelita de aire. A 1000 metros 10,8, a 2000 4,8. Yo le elevo 1000 metros más, o sea que cae 6 grados más. 4,8 menos 6, ¿sí? Me da menos 1,2 grados centígrados. ¿Sí? Y ahí tendría los tres niveles
de ascenso, ¿sí?, que me pedía acá la guía. Vamos a mirar el cuadrito. Me pedía la temperatura de la parcela, acá, a 0 metros. Dijimos, la temperatura de superficie del ambiente y de la parcela eran los mismos. A 1000 metros ya teníamos 10,8. Después tuvimos 4,8 y finalmente tuvimos menos 1,2. Mientras que en el ambiente teníamos otros valores, ¿sí? Estábamos viendo que en el ambiente teníamos 20 a los 1012, a los 2004 y a los 3000 menos 4 grados centígrados, ¿sí? Ahí tendrían listo la primera parte del ejercicio. Ahora nos pide la temperatura de descenso, ¿sí?, que calculemos la temperatura de descenso de la parcela, ¿sí?, y del ambiente. Pero también en el gráfico, ¿sí?, que estamos viendo, nos pide que calculemos también la temperatura de punto de rocío a medida que va descendiendo, ¿sí? Entonces, la temperatura del ambiente va a ser el mismo. Del otro lado, el ambiente, ¿sí?, que está acá con rojo, yo lo voy a dibujar del otro lado también en rojo, vamos a tener a los 3000 metros, nuevamente, menos 4 grados centígrados, a los 2000 vamos a tener 4 grados centígrados y a los 1012 grados centígrados y en superficie nuevamente los 20 grados centígrados. Ese es nuestro ambiente, ¿sí? En rojo tenemos nuestro ambiente. Menos 4, 4, 12 y 20. El equivalente a lo que teníamos del otro lado, ¿sí? Suponemos que la atmósfera en nuestro ambiente está igual en su desarrollo vertical de ambos lados. Vamos a ver ahora qué pasa con nuestra parcela. Nuestra parcela ascendió hasta hacia un nivel de condensación por ascenso, con el gradiente seco. Una vez que empezó a condensar, lo hizo por el húmedo. Y una vez que llega a la superficie, al límite máximo de altura de esta montaña y que la supera, ¿ustedes qué piensan? Una vez que ella hizo todo ese proceso de ascenso, ¿por qué gradiente va a descender? ¿Por cuál va a realizar el descenso? Hacia el sector de sotavento. O si lo Gradiente quieren, seco. si nosotros ponemos los puntos cardinales, podemos decir que este es el oeste y este es el este, si estamos analizando de este lado Chile y del otro Argentina, ¿sí? Muy bien. Descendería, ¿sí?, o desciende efectivamente por el gradiente seco, ¿sí? Entonces nosotros nos encontramos acá arriba, ¿sí?, que nuestra temperatura de rocío había llegado con la misma tasa, porque se mantenía constante, entonces teníamos nuestra temperatura de rocío en 12 grados centígrados, esa era nuestra TD, y la temperatura de nuestra parcela era de menos 1,2. Si nosotros ahora la hacemos descender por el gradiente seco, en vez de disminuir 10 grados, ¿qué va a pasar? Si yo paso de 3000 a 2000. Va a comenzar a aumentar. Exacto. Entonces, ahora mi temperatura de partida para el descenso es la temperatura de menos 1,2 grados centígrados que tenía esa parcela. Cae 1000 metros de altura, aumenta 10 grados, ¿sí? Entonces, menos 1,2 más 10, yo me voy a encontrar con una temperatura de mi parcela a los 2000 metros de altura, ¿sí?, de 8,8 grados centígrados, ¿sí? Esta va a ser la temperatura de mi parcela. Desciendo 10 metros más, la temperatura aumenta 10 grados más, 18,8, ¿sí? 18,8.
¿sí? Ya estoy a los 1000 metros de altura. Fíjense cómo la parcela, ¿sí?, que antes estaba también más caliente que el entorno, ahora está mucho más caliente que el entorno. Del lado de ascenso, la parcela tenía 4,8 a los 2000 versus los 4 del ambiente. Ahora, la parcela tiene 8,8 en contra de los 4 del ambiente. Antes estaba 0,8 grados centígrados más caliente. Ahora está 4,8 grados centígrados más caliente. ¿Ven cómo ya empezó a calentar en ese proceso de descenso? Porque liberó toda su humedad, ¿sí? Entonces ahora empieza a caer no solamente seca, sino que más cálida. A 1000 metros, la parcela, en su proceso de ascenso, tenía 10,8, ¿sí?, contra los 12 del ambiente. Estaba más fría. Ahora, a los 1000 metros, la parcela tiene 18,8 contra los 12 del ambiente. Está más cálida, ¿sí? Bajamos los 1000 metros que nos quedan. 18,8 que tienen 2000 y llegamos a superficie, ¿sí?, con 10 grados más. 28,8 grados centígrados. La parcela salió del lado de Barlovento con 20 grados centígrados y llegó a Sotavento con 28,8. Aumentó por este proceso de ascenso forzado 8 grados, 8. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó con la temperatura de punto de rocío. La temperatura de punto de rocío decíamos que era 12, que una vez que se alcanzaba el nivel de condensación por ascenso se mantenía constante, y una vez que empieza a disminuir, a descender, ese gradiente nos decía que era de menos 2 grados centígrados, ¿sí? Entonces, esta temperatura de condensación por ascenso la vamos a tener que también calcular para ver qué pasa con ella, ¿sí? Si era menos 2, en realidad acá sería más 2 porque estamos descendiendo. Entonces tenemos 12 y 2 son 14, 14 y 2 son 16, y 16 y 2 son 18. ¿Sí? Ahí estaríamos. En realidad me quedé pensando que me parece que yo acá cometí un error, que en realidad acá sí desciende la temperatura de rocío porque en realidad está más seca. Bueno, acá me parece que yo cometí un error. Sí. No dice menos 2, Claro. gradiente. No, porque en realidad acá sí es menos, acá sí tenemos que considerar que es menos porque tenemos una masa de aire más seca. Si es más seca, ¿sí?, vamos a tener que enfriarla más para poder llegar a ese punto de condensación. Entonces sí, acá sí respetamos el menos 2, ¿sí? Salvo que después me mareé un poco con esto. 12, tenemos 12, 12 menos 2, 10, 8 y 6. ¿Sí? Esa es nuestra temperatura de rocío. Ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos una masa mucho más cálida, pero también mucho más seca, porque se necesita, ¿sí?, que nosotros disminuyamos su temperatura, alcancemos su temperatura de rocío en un punto mucho más bajo para que sature. Eso quiere decir que va a tener mucho menos contenido de agua, ¿sí? Si nosotros ahora calculásemos la temperatura
de punto de rocío, la cantidad de humedad que tiene estas masas, nos daríamos cuenta que está mucho más seca, ¿sí? Si nosotros sabemos que nuestra masa de agua satura con 12 grados, ¿sí? Vamos a volver al gráfico que teníamos acá, ¿sí? Nosotros decíamos, en el inicio del ejercicio nuestra masa saturaba a aproximadamente los 12 grados, ¿sí? Entonces podíamos ver su contenido de agua. Más o menos esta era la relación de mezcla que tenía a 12 grados, ¿sí? Su temperatura de punto de rocío. Mientras que una vez que ascendió y empezó su proceso de descenso, que se calentó y se secó, ahora satura con 6 grados. Es decir, que su temperatura de punto de rocío es de 6, su relación de mezcla cayó, ¿sí? Ahora su relación de mezcla es esta. Tenemos una masa mucho más cálida y más seca. Tiene menos agua. Entonces la tenemos que enfriar más todavía para poder llegar a su punto de condensación, de saturación, ¿sí? Y ahí vamos a ver qué más nos pedía. Tendríamos, acá ya lo podríamos llenar todo, la temperatura del aire en descenso es el ambiente, es lo mismo que el ambiente de este lado. La de la parcela calculamos e incluso calculamos la temperatura de punto de rocío. Y ahí terminaría el ejercicio 13, que sería como el más largo y el más complicado de todos. Después te dice, B, teniendo en cuenta la circulación general de la atmósfera, indiquen un planiferio donde encontraríamos climas afectados por este proceso, ¿sí? Diferenciar los sectores donde se produce la lluvia y las sequías. ¿En qué lugares del planeta encontramos este tipo de efecto? Aparte del clásico ejemplo de la cordillera de los Andes. Iba a decir ese. Y aparte del que ya estamos viendo. En los Alpes. Los Alpes, ¿qué más? Himalaya. Los Himalaya de cabeza. Bueno, en todos los lugares donde haya una cadena montañosa lo suficientemente alta como para producir el proceso de un viento Foehn o sonda o un ascenso forzado, ¿sí? Que me produzca precipitaciones a barlovento y una zona seca a sotavento, ¿sí? Tenemos un montón de ejemplos. Y en función de eso surgen todos los desiertos de abrigo orográfico. El desierto de Gobi es un desierto que está a sotavento de la cadena de los Himalayas, en la gran diagonal árida de todo lo que es la Argentina, a sotavento de la cordillera de los Andes. Lo mismo pasa con los desiertos centrales de los Estados Unidos, que de un lado tienen las Rocallosas y del otro los Apalaches, ¿sí? Lo mismo pasa con algunos de los desiertos australianos que están al abrigo de la gran cordillera divisoria. Bueno, y así podemos seguir tirando ejemplos toda la mañana, ¿sí? Son las 11. Terminamos la guía práctica 1. Esto tiene que estar, pero listo para ayer, ¿sí? Tienen ahora 5 días hasta la siguiente clase para poder realizar al menos de la guía práctica número 2 toda la cuestión teórica, ¿sí? Y vamos a hacer, no me alcanzó el tiempo hoy porque realmente esta parte era un poco larga, y vamos a hacer el balance en el próximo encuentro, ¿sí? Uh-huh. De todas formas, si alguien lo quiere intentar hacer, está la clase del año pasado, su equivalente ya cargada en el canal, ¿sí? Si alguien lo quiere intentar hacer para ir adelantando, sería lo mejor que miren esa clase, ¿sí? Se los dejo como tarea, miren esa clase e intenten hacer el balance, intenten completar esta práctica. Recuerden, ¿sí? Que por lo menos los conceptos teóricos y entender qué es el balance,
qué es el exceso, qué es el déficit, qué es el almacenaje, lo tienen que saber porque el miércoles que viene está el trabajo práctico de esta unidad, ¿sí? Del miércoles al jueves van a tener este trabajo práctico de la unidad 7. Vamos a dedicarnos en el inicio de la próxima clase a hacer el balance y después ya directamente continuamos con la unidad 8. Así que por favor aprovechen este tiempo que tienen hasta la próxima clase, que es el miércoles, ¿sí? Y vamos a, ¿cómo se llama? Realizar lo que nos quedó pendiente del día de hoy. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de despedirnos? No, perfecto. Súper claro. Bueno, vamos a ver, les cuento, Marisa sigue, ya tiene el alta médica de provincia, pero está todavía muy mal de la garganta, ¿sí? Tiene mucha tos, no puede hablar demasiado. Vamos a ver si para el miércoles que viene puede recuperar el tema de la voz y si no, sigo avanzando con la unidad 8 yo, ¿sí? Nos quedó unidad 8 y unidad 9. Recuerden que si los tiempos van de esta forma y no pasa nada extraordinario, miércoles 30 estaríamos con el segundo parcial, así entre el 7 y el 8 podemos tener todos los recuperatorios, ¿sí? Para aquellos que todavía estén en una instancia de recuperación, que necesiten recuperar alguna instancia, ya sea parcial o trabajo práctico, porque algunos tuvieron problemas de conexión en la instancia de recuperación de los trabajos. Entonces, vamos a acelerar un poquito, pero sepan que todas las instancias las van a tener igual. La semana que viene tenemos lunes feriado, pero el martes yo tengo mi horario de consulta a la tarde, ¿sí? Siempre estuvo, lo que pasa que ninguno de ustedes en ningún momento me solicitó una clase, pero sepan que el martes a la tarde puede haber una clase de consulta previa a la teórica del miércoles. Cualquier cosa me mandan un mail al correo de la cátedra, a climatologiaunco@gmail.com, y coordinamos ahí para el martes, ¿sí? Si alguno quiere tener clase práctica previa a la próxima clase más teórica, por decirlo de alguna forma. ¿Sí, chicos? Bueno, Profe, ¿y a qué hora sería su clase de consulta? Yo la tenía puesta la clase de consulta los martes de 4 a 5, pero por ahí podemos arrancar un poquito antes. Depende de cómo estén ustedes, si tienen alguna cursada o algo ese martes. Entonces, podría ser de 3 a 4, de 4 a 5, incluso podría ser de 5 a 6, pero más de eso no, ¿sí? Podemos coordinar. Ah, bueno, gracias, profe. Pero después le escribo, yo tengo unas dudas. Bueno, cualquier cosa también, si tienen alguna duda y no se pueden conectar, me mandan por mail la duda, yo trato de explicárselo de forma textual, ¿sí? Lo más claro posible, como para que vayan avanzando. Si todavía sigue quedando la duda porque no lo entendieron, lo vemos en la clase de consulta. ¿Sí? Sí. Bueno, profe. Bueno, será entonces hasta el miércoles que viene para los que vengan a clases y si no, hasta el martes para los que tengamos consulta. Que tengan un buen fin de semana. igualmente, profe. Igualmente. Igualmente. Chao. Chao, Adiós. chicos. Nos vemos. Chao.